compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes un buen día, buena tarde o buena noche. Yo no sé a qué hora del día vayan ustedes a ver este video. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, ya que ustedes saben la situación en la que estamos viviendo en estos momentos está muy crítica. No es solo aquí en nuestro país, sino que también es a nivel mundial. Pero aquí estamos grabando este video para ustedes. Compañeros, muy buen día. Nosotros les vamos a hablar acerca de lo que es el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Espero que sea de su agrado nuestra exposición y a continuación estaremos relatando lo que es en sí este convenio. Compañeros, ahorita yo les voy a explicar la diferencia entre un pueblo indígena, un pueblo tribal y un país independiente. Un pueblo indígena son sociedades y comunidades culturalmente diferentes a las que nosotros vivimos actualmente. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente o difícilmente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, también a su bienestar físico y espiritual. En el mundo hay alrededor de 370 millones de indígenas. Hay más de 370 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema. Los pueblos indígenas son propietarios, ocupan o utilizan un cuarto de la superficie terrestre. Ellos protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Tienen conocimientos ancestrales y experiencias vitales acerca de cómo adaptarse, cómo mitigar y cómo reducir el riesgo de los desastres naturales. En los últimos 20 años se han reconocido cada vez más el derecho de los pueblos indígenas con la OIT o el Convenio Internacional de los Pueblos Indígenas, Tribales y Países Independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP, en 2007. Ahora les voy a decir qué es un pueblo tribal, ya que un pueblo tribal no es un pueblo indígena, solo que sí comparten características similares como lo son las tradiciones sociales, sus culturas y las formas económicas, ¿verdad? Ya que ellos también ocupan una parte en donde ellos también viven en pobreza extrema. Se estima que hay 150 millones de personas tribales en todo el mundo, que constituye aproximadamente el 40% de los indígenas. Es importante establecer la distinción entre la diferencia entre un pueblo indígena, porque los pueblos tribales tienen un estatus especial reconocido en el derecho internacional, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también en relación con los pueblos tribales que mantienen sus formas de vida tradicionales basadas en un vínculo especial con sus tierras y territorios, así como los casos de Aloebotoe, Comunidad Moiguana y Saramaca. Las víctimas pertenecían a diversas comunidades o pueblos que forman parte de la población morón de Surinam. La Corte consideró que Morón constituye una
parte de las comunidades tribales. Ahora les voy a decir que es un país independiente. Un país es aquel territorio o nación públicamente independiente que posee un gobierno propio junto con un conjunto de leyes, administración, población y fuerzas de seguridad. Es decir, es aquella área geográfica constituida por un determinado número de personas y ciertos recursos naturales y que se caracteriza muchas veces por sus elementos políticos, sociales y culturales que los diferencian de otros. Entonces se puede decir que la significación de país abarca sinónimos como nación, estado, región, provincia o territorio, lugar, etc. Un país es totalmente independiente cuando no está aprisionado por otras cadenas como las financieras que están sujetos a otros poderes internacionales, que no siempre son naciones o reinos. Bueno, compañeros, ahorita yo les expliqué cuál es la diferencia entre un pueblo indígena, un pueblo tribal y que es un país independiente. Espero que mi explicación haya sido buena, ¿verdad? O que ustedes me hayan podido comprender. Muchas gracias. El convenio 169 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009, refleja el consenso de los mandantes tripartitos, representantes del gobierno, empleadores y trabajadores de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de la vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras de los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso del desarrollo. El convenio 169 en sí trata de la situación de más de 5.000 pueblos indígenas y tribales poseedores de idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de conocimiento diversos, y en muchos países enfrentan discriminación y condiciones de trabajo, de explotación, además de marginación. Estos pueblos han sido marginados durante mucho tiempo y no se han respetado sus derechos, han violado todo tipo de derechos que ellos tienen, ¿verdad? Y asimismo mucha pobreza generalizada. El objetivo del convenio 169 es superar las prácticas discriminatorias que afecten a estos pueblos y hacer posibles que participen en la adopción de decisiones que afecten sus vidas, como así también por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyan su piedra angular. Ahora bien, compañeros, les voy a hablar sobre un caso práctico. Este caso práctico es muy mencionado, ya que se dio por una persona que gobernó nuestro país, el expresidente Otto Pérez Molina. Es el caso de Chavil Choch, Chinamachacas. Este caso de corrupción y la violencia forman parte de la lógica finquero-militar que se apropió de las tierras en las zonas de influencia de la franja transversal del norte tras la llegada de las familias de la Roca Pérez y Garavito Morán. Durante la guerra, las familias de Chinamachacas fueron nuevamente desplazadas en tiempos de paz, luego de una serie de compra-ventas
que se formó la finca Santa Isabel sobre las tierras chinamachacas, ahora propiedad de la familia La Infiesta Rimola, quien presuntamente le cedió a Otto Pérez Molina como parte del financiamiento de campaña 2011, luego de que Pérez Molina fuera enviado a la cárcel en el 2015. Los trabajadores se fueron de la finca Santa Isabel. Cuando se fueron de la finca Santa Isabel, ya faltaba poco para que las plantaciones se les pudieran extraer el hule que habían sembrado ellos sobre la loma más grande, perdón. A partir de entonces, las familias que habían sido desplazadas de Chinamachacas, finca Santa Isabel, comenzaron a contactarse y organizarse. O sea, ellos formaron diferentes grupos para poderse organizar, y asimismo desde las familias que se habían quedado en aldeas cercanas como Sartún, Creek, Blue Creek y Nuevo Nacimiento, Cáliz, hasta otras más lejanas en Belice, y asimismo descendieron seguir el camino que anduvieron sus abuelas y abuelos que fundaron Chinamachacas en 1935, luego de ser desplazadas de Alta Verapaz como producto de la expansión de la finca cafetalera alemana. En agosto del 2016 decidieron recuperar su tierra, rebautizándola como Chavil Choch, que se interpreta en castellano como tierra buena. Arnoldo Caal me decía con un signo de abundancia, dibujando en la sonrisa, que casi todas las tardes y noches llueve. Siguiendo el patrón de asentamiento del histórico Chinamachacas, establecieron la cabecera cerca de las pocas lomas. Maco de la Rosa espaciaba sus visitas cada 2 o 3 años para ir a supervisar los cientos de cabezas de ganado que había introducido, como ya mencionó en la primera parte de esta investigación que hemos hecho. Nos hemos dado cuenta, una de las estrategias que ellos utilizaron, el finquero, fue echar ganado sobre los cultivos en afecto. No había construido potrero y las reses llegaban a comerse el guamil, técnica de abono que consiste en dejar descansar la tierra una cosecha sin chapearla para que la vegetación genere el suelo, y las familias fueron quedando arrinconadas dentro de Chinamachacas. Nunca trabajaron para Maco de la Rosa, pero luego que hay desde que se ubica la iglesia católica y al este el cementerio en la loma más grande, al tiempo de Rodrigo La Infiesta apareció en Livingston reclamando las tierras de Chavil Choch como suyas, pero la comunidad argumentó que esas tierras y el derecho histórico que tienen sobre la tierra posteriormente acusaron a Rodrigo La Infiesta de hostigarles y realizar disparos desde su helicóptero. O sea que estas personas no tenían ningún tipo de escrúpulos, ¿verdad? Y no les importaba que con sangre ellos recuperar las tierras, ¿verdad? Luego de haber logrado el desplazamiento de la mayoría de familias de Chinamachacas hacia las aldeas de los alrededores, proceso que duró años de hostigamiento entre finales de la década de 1970 y principios de la década siguiente. Bueno, compañeros, agradecemos su atención, y a continuación vamos a dejar un pequeño video de lo que es el caso que les comentaba y de cómo viven estas personas en pueblos indígenas, ¿verdad? Y la lucha que ellos emergen constante con respecto a las tierras. Y también un video para que ustedes puedan entender mejor y puedan ver qué es un pueblo tribal y qué lo diferencia con un pueblo indígena. Y esto fue todo, compañeros. Espero que
haya sido de su agrado. Y nosotros fuimos el grupo número 3. Agradecemos. Yo fui la primera en decir, tenemos que organizarnos, tenemos que ver cómo ir a recuperar las tierras, porque yo sé la historia de estas tierras. Aquí nací, aquí crecí y aquí vengo a morir. La comunidad de Chavilchot es un nombre en quechí. Chavil es bueno o buena y Chot es tierra. Entonces la aldea Chavilchot lo que espera es que el Estado de Guatemala, con el apoyo de la CICIG, se les adjudica, se les devuelva estas tierras ya a nombre de ellos, con título, y que se aplique la extinción de dominio. Habían 60 familias anteriormente. Aquí no había fincas, según cuenta mi papá y mi finado abuelo. Las tierras eran libres, podíamos ir por donde quiera, porque era libre y era de nosotros. Entonces, pero cuando llegaron los finqueros, ahí fue donde inició esos despojos de tierra. Las 60 familias estaban regadas por donde quiera, pero cuando empezaron a llegar las fincas, la primera finca vecina, cuando vio que había casas acá, empezó a disparar en el aire. Entonces, lo que hicimos nosotros es juntarnos en este plano, las familias. Éramos niñas y niños todavía en aquel entonces. Mi abuelo tenía 76 años cuando falleció y el cementerio queda por donde aquí están sembrados esos zules. Ahí está enterrado mi abuelo. Cuando ya nos habíamos juntado en este plano las familias, nuevamente se acercan otro finquero y empieza otra vez a dispararnos en el aire. Tuvimos miedo y luego nos fuimos buscando otras comunidades. Porque se sabe muy bien que Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, se robó mucho dinero del Estado y por robar dinero del Estado pues compró esta finca. Entonces cuando vimos que cayó preso Otto Pérez Molina, dijimos nosotros es momento de recuperar las tierras. Vinieron comunidades de otros municipios. ¿Para qué? Para venir a acompañar a la comunidad en su lucha, pero también en sus festejos.
Entendemos que como comunidad nosotros tenemos que tener la moral, el estado de ánimo de la persona es bueno nutrirlo. Y también es una manera muy sana de reflexionar, de hacer un análisis y luego encontrar ahí el motivo y la razón del por qué tenemos que seguir en la lucha. Mi principal objetivo es que yo regrese a mis tierras donde yo nací y sembrar todo tipo de cultivo para poder cosechar y salir a vender. Porque yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, pero como la situación económica no nos permite llegar a más, entonces eso era lo que me empujó para venir a organizarme, para venir a luchar, a resistir y a defender estas tierras para poder dejarles a mis hijos. Yo estoy decidida para morir acá, porque yo aquí nací, aquí trabajaron mis abuelos, mis papás y aquí vengo a morir. Esta es nuestra comunidad Nuevo Nacimiento Cáliz, que hace como más de 50 años habitamos aquí. Día 28 de mayo, la comunidad chapió el camino, vio acceso a transportarse en las aldeas cercanas y al pueblo de Livingston. Enfrentamos este problema actualmente, ya que el actual dueño de la finca, que es don Edgar Hurtarte, puso candado a los portones para que la gente no tuviera salida. O sea que prácticamente nos tenía secuestrado. No somos animales para estar encerrados, ya que tenemos derecho al paso. También colocó en nuestro camino 300 cabezas de ganado, que hacen que el camino no esté bien, y cuando llueve en épocas de invierno el camino se pone bien lodoso, lo que hace que la gente no puede pasar ni con botas de hule. Afectó bastante porque los docentes de la comunidad no podían acceder a la comunidad porque el paso estaba cerrado, y habían señoras embarazadas que no podían ir al centro de salud de Livingston a hacer su chequeo, su control, y también las personas que laboran afuera no podían salir, y por lo tanto sí afectó bastante. Se le ha hecho varios llamados al juzgado de paz para que él diera ese paso, pero lamentablemente él no quiere comparecer. El dicho dice, las leyes son como las telarañas, donde los grandes pasan y los pequeños quedan atrapados. Eso se refiere a que los grandes o los poderosos tienen platas y aquí nosotros, el pueblo indígena, no tenemos plata para hacer luego el proceso de legalización. Hacemos el llamado pues que el 6 de febrero de este año se le volvió a llamar, y pedimos que él responda, que él llegue y que nos conceda el paso. Si él no se presentara, la comunidad siempre va a cercar el camino, va a tomar las medidas necesarias porque se tienen que respetar nuestros derechos.